Hermanos de Cristo, vamos a dar inicio al culto del día de hoy, y para iniciar me gustaría leerles una parte de la Biblia que se encuentra en Efesios 2:8 y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿cuántos piensan que la gracia de Dios es tan grande, es tan sublime, que Él dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, para hacernos salvos, y que su amor es tan perfecto, tan maravilloso, que nos salva de cualquier situación? Amén. ¿Qué les parece si nos acompañan con esta alabanza y adoramos a Dios desde allá, desde donde ustedes están, y alzan su voz y dicen: Dios, tu gracia es grande, tu gracia es sublime? Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el de quien la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el de quien la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
hermanos, ¿qué les parece si seguimos adorando el nombre de Dios y le cantamos: yo te doy gloria porque tú diste tu vida por mí, te doy gloria porque tú tomaste mi cruz, tú hiciste lo que yo debía de ser, pagaste por mis pecados, amén? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento ahí nació libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nació libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermanos, en Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, sabemos que Jesús resucitó, hermanos, al tercer día. Y yo creo en Él, hermanos. Y yo sé que todos ustedes creemos en Él. Y yo los invito, hermanos, a que en esta hora adoremos con todo nuestro corazón, ahí en su casa, en su sala, en su cama, en el lugar que estén. Yo los invito a que desborden su corazón delante de la presencia del Señor, hermanos, y que se gocen junto con nosotros en este momento.
Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Cordero de Hoy, hermanos, estamos celebrando la resurrección de Cristo, hermanos, y yo los invito a que
sigamos con esa misma adoración, hermanos, con esa misma emoción en este día. Y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado sin
Estimados hermanos y amigos Padre Cristo, bienvenidos a este culto del domingo y también el tema 7 de la serie devocional de Semana Santa. Estamos conjugando ambas cosas en la vez. Hemos tenido una semana muy agitada, toda la semana hablando sobre la pasión. Concluimos con el día de ayer haciendo un análisis del significado de la crucifixión de Jesús. Y hoy vamos a hablar del tema más interesante de esta semana también. Dice Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Cristo vive, resucitó, se levantó de entre los muertos y esa es la celebración de cada domingo y en particular en esta Semana Santa. Los invitamos a celebrarla con nosotros de esta manera especial. Hagamos una oración poniendo esta palabra en las manos del Señor. Padre eterno, en tu precioso nombre Jesús, te damos gracias porque un día como hoy, Señor, tú resucitaste de entre los muertos. Era imposible que la tumba te pudiese retener. Cumpliste todas las profecías que se marcaron hacia tu sacrificio y ahora, Señor, es un día glorioso que habremos de celebrar los eventos que sucedieron en este día en particular. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven por este medio, que podamos ser edificados en tu preciosa palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera empezar, hermanos, hablándoles del domingo de Semana Santa, lo que sucedió entre la noche del viernes que fue sepultado Jesús y la madrugada de este domingo. Y es que hubo algo interesante que también marca la Escritura. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y fíjense lo que hizo mientras Él estuvo muerto en aquella tumba, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. Es decir, aunque pudiera ser tinieblas en toda la tierra y silencio hasta en el cielo, y los ángeles guardaron silencio en esos días, el transcurso de la noche del viernes, la madrugada del domingo, Jesús no estuvo quieto. Él fue a predicar. Y fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban estos espíritus? Bueno, dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte. Esto es el diablo. Ándale. ¿A dónde fue Jesús a predicar? Bueno, y dice el verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que el hogar del enemigo son las tinieblas, es el Hades, también llamado el infierno, el lugar de los muertos. Pero también dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 22, cuando Pedro estaba dando su discurso lleno del Espíritu Santo, dijo: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes por medio de él, como también ustedes saben, a este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendieron y mataron por manos de los inicuos, crucificándole. Esto fue lo que sucedió en la semana. Pero a este también Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenida por ella. Jesús fue al lugar de los muertos, fue al Hades. Pero también dice la Escritura en ese mismo capítulo, en el verso 27 de Hechos 2, no dejarás mi alma en el Hades, que lo traducen en algunas versiones latinas como infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es importante porque el cuerpo, después del cuarto día, empieza la descomposición. Ustedes recordarán aquel mensaje de la resurrección de Lázaro, como no esperaban
que ya pudiera resucitar después del tercer día, ya era el cuarto día, porque ya el cuarto día se descompone el cuerpo. Y aquí la promesa es: no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no se descompuso, porque solamente fueron 3 noches las que estuvo sepultado. Pero luego dice el verso 29, varones hermanos, permítanme hablarle libremente del patriarca David, el rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, en el Hades, ni su carne vio corrupción. De esto da testimonio también Apocalipsis, cuando él mismo se le revela a Juan en la isla de Patmos, y en el capítulo 1, verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, tenía que, como dice la escritura, Pedro tuvo que predicar a los espíritus encarcelados, pero también, como dice la carta a los hebreos, tuvo que vencer al que tenía el imperio sobre la muerte y le quitó las llaves de la muerte y del mismo Hades. Es decir, fue y al mismo infierno, descendió al Hades, fue al infierno y luego destronó a Satanás, dice otra parte de la escritura, hiriéndole de muerte, hiriéndole en la cabeza, y él le quitó el imperio de la muerte y del infierno. Esto sucedió, hermanos, durante la noche del viernes y la madrugada del domingo. Pero luego dice en Mateo capítulo 28, porque estamos narrando los eventos más o menos en orden cronológico según analizamos. Estuvimos cuadrando los 4 evangelios, los eventos, para tratar de coincidirlos cronológicamente. Dice Mateo 28:1, pasado el sábado, es decir, Cristo murió el martes, ya decíamos, a las 3 de la tarde, fue sepultado antes de las 6, y pasó la noche del sábado, pasó todo el sábado, y luego dice, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Miren, este es el segundo terremoto de Semana Santa. Ya habíamos tenido el terremoto a las 3 de la tarde, en la hora en que el Cordero Pascual estaba por ser sacrificado. Jesús expiró, entregó su espíritu y hubo un gran terremoto. Recuerden cuando el velo del templo se rasgó en dos. De esto predicamos en el devocional 5 del día viernes. Y ahora hubo otro terremoto, cuando el día en que se removió la piedra, dice, hubo un gran terremoto, se removió la piedra de la puerta de la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús, y aquel ser se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago, su vestidura blanca como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Es decir, la guardia que había sido asentada, recuerden el día de ayer cómo el Sanedrín fue a pedirle a Pilatos una guardia romana para que pudiera guardar la tumba, la sellaran para que nadie pudiera violar los sellos, porque decían que tal vez los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús. Pero entonces esa guardia cayeron desvanecidos ante el terremoto, ante la presencia de aquel ser que abrió la tumba, a algo sobrenatural, y entonces quedaron estupefactos, quedaron atónitos, y dice la escritura, como muertos cayeron. Entonces también sucedió algo, dice Mateo, ya lo había dicho en 27:52, los sepulcros fueron abiertos. No nada más la tumba de Jesús fue abierta, los sepulcros fueron abiertos allá en el cementerio. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, son las primicias. Jesús resucitó y luego levantó con él a muchos. Y saliendo, dice, de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es decir, hermano, fue una locura Jerusalén.
Había muertos apareciéndose por todos lados. En la resurrección de Cristo, Él se trajo consigo de esos espíritus encarcelados que menciona Pedro, a los que fue a predicarle, los resucita junto con Él, y entonces se andan apareciendo a muchos, y hay muchos testimonios de ello también en la literatura que no quedó en la escritura. Tal vez luego hablemos de ello. Hay el testimonio, me llamó mucho la atención el testimonio de los hijos de Simeón, que ya habían muerto. Simeón, el que presentó a Jesús cuando tenía 40 días de nacido en el templo, y luego los hijos de él, que también eran sacerdotes, ya habían muerto para esta fecha, pero resucitaron, y ellos dejaron un escrito de lo que vivieron allá en el sepulcro. Pero bueno, no nos vamos a ocupar de eso. El punto es que el primer día de la semana también da testimonio Juan, capítulo 20, verso 1. Siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro. Al parecer fue la primera en enterarse, porque vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ya? Entonces Marcos da testimonio de esto mismo en el capítulo 16, verso 9. Cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, es decir, los apóstoles. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El primer testimonio de la resurrección, y no le creyeron. Pero luego dice también Marcos en el capítulo 16 que cuando llegó el día del sábado, esa misma María Magdalena entonces regresa con María, la madre de Jacobo, Salomé, que habían comprado las especias aromáticas para venir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro, y ellas venían pensando: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Porque tampoco le creían a María Magdalena. Pero cuando entraron en el sepulcro, imagínense la sorpresa de estas mujeres. Van pensando, ¿verdad? Con sus especies aromáticas, vamos a ungir el cuerpo, pero sellaron la tumba. ¿Quién nos va a abrir? ¿Cómo hallaremos gracia? Tendremos que avisarle a Pilatos para que nos dé permiso. ¿Quién nos va a ayudar? Todas esas cosas en mente. Y cuando llegan, vieran la piedra removida. La guardia romana ya no estaba, ¿verdad? Ni sus luces. Despertaron del desmayo y salieron despavoridos. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron y se fueron a prisa. Se asustaron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, y no le dijeron a nadie porque tenían miedo. Pero luego da testimonio Lucas, retoma esta historia en el capítulo 24, verso 4, y dice: aconteció que estando ellas perplejos de esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y entonces dice: entonces, como dicen en mi rancho, les cayó el 20. Ellas se acordaron de sus palabras. Y mientras iban a dar las buenas noticias a los discípulos, Jesús mismo les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas, acercándose, se lanzaron a sus pies, lo abrazaron, le adoraron. Y Jesús les dijo: no teman, vayan y den las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allá me verán. Posteriormente a este evento de la resurrección y a todo lo que conllevó, pues llegaron, la guardia tenía que dar informe, porque luego el Sanedrín se dio cuenta, ¿verdad? Ya abrieron la tumba, se robaron el cuerpo, van con Pilato, le reclaman: oye, te habíamos dicho que pusieran mucha atención, no están los guardias. ¿Cómo que no? Pues tráiganlos acá. Y entonces los de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, los soldados, la guardia romana, le dieron primero el informe al Sanedrín,
Y le dijeron, pues es que hubo un terremoto, todos lo sintieron, ¿no? Pues sí, pero pues entonces cuando hubo el terremoto apareció un ser blanco con alas y movió la piedra y luego se sentó arriba de ellas y nosotros nos asustamos tanto que caímos rendidos. Y bueno, dijeron los ancianos, los sacerdotes, pues vamos a ver qué vamos a hacer con esto, ¿verdad? Y entonces lo primero que convenieron, ¿sabe qué? Vamos a decirle a estos soldados que guarden silencio, que callen esto, o sea, algo les pasó, se han de haber fumado algo que les cayó mal, pero le vamos a pagar para que callen. Le dijeron, miren, tengan este dinero. Y ellos también, los soldados, tal vez temerosos porque habían desobedecido una orden, habían incumplido un mandato de Roma y eso era pues meritorio de la condena de muerte también, o cuando menos un castigo ejemplar. Y ellos le dijeron, bueno, pues y Pilatos, ¿cómo nos arreglamos con Pilato? ¿Ya? Y entonces, miren, ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y se lo robaron. Ese es el testimonio que van a dar. Pero eso no fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Ah, bueno, sí, pues, como dicen, el dinero, ¿verdad?, hace la verdad de la historia. Pero, y si esto llegara a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos ustedes a salvo. Fíjense, hermanos, cuánta maldad todavía en el Sanedrín. Estaban los soldados dando testimonio de lo que había sucedido. No podían decir del cuerpo de Jesús porque ellos solo vieron el terremoto y la piedra que se removió y el ángel que estaba ahí sentado en la piedra, pero eso no lo creyeron. Y ellos, dice, tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos, y esto ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, que Mateo escribió ese evangelio, es decir, como 30 años después, todavía la certeza del pueblo estaba. Les pagaron a los soldados para que dijeran otra noticia. Bueno, pues eso sucedió en el informe de la guardia. Posteriormente, después de que Jesús se apareció a las mujeres, allí, después de resucitado, hay una aparición muy importante que quiero compartirles en este devocional, y es que hay una historia que relata Lucas de 2 discípulos que iban camino a Emaús. No se habían enterado de estas cosas. Emaús es una aldea que está a las faldas. Jerusalén está sentado sobre un monte y Emaús es una aldea que está sentada a las faldas del monte Moria, un camino de poco más de 10 kilómetros, difícil para bajarlo, ¿verdad?, para descender. Y ahí iban, estos discípulos iban pues pateando piedras tal vez, lamentándose, conversando entre sí, dice Lucas en el capítulo 24, conversaban de estas cosas. Ya puedes imaginarte, ¿verdad?, que todo lo que pasó, 3 años y medio le invertimos a Jesús, cómo pensamos que iba a terminar en esto, todo el lamento y qué crueldad, y nosotros tan cobardes que huimos y nos escondimos en una casa y lo dejamos solo cuando más nos ocupó. Todo ese remordimiento, todo ese dolor, todo ese cúmulo de sentimientos, iban ellos. No se enteraron de la resurrección como los demás porque ellos decidieron salir de Jerusalén en su tristeza. Los ojos de ellos, dice, estaban embargados, pero luego, es decir, estaban llorosos, pues. No veían con claridad porque iban lamentando aquello. Pero dice Jesús, dice Lucas capítulo 24, verso 15, mientras ellos conversaban y hablaban de estas cosas entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes que caminan y por qué están tan tristes? Y respondiendo unos que se llamaba Cleofas, uno de ellos, le dijo, ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido? Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué cosas? Ellos le dicen, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los príncipes de los sacerdotes, los que están ahí para velar por nosotros, nuestros magistrados, le entregaron a condenación a muerte y le crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, es el tercer día de que estas cosas acontecieron. Unas mujeres ahí, unas mujeres entre nosotros nos han asombrado, las cuales de amanecer fueron al sepulcro, no hallaron el cuerpo, pero no les creemos. No les creemos. Y entonces Jesús les dice: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas les han dicho. Que no era necesario pues que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y Jesús mismo, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaró en las Escrituras lo concerniente a Él. Es decir, les habló de las profecías de las que hablábamos en el devocional de ayer, que fueron cumplidas, que iban a ser traspasadas sus manos, que le iban a clavar una lanza, que le iban a crucificar en medio de dos ladrones, que le iban a escarnecer, que iba a haber una cuadrilla de malignos en su... Todo eso, esas profecías que vimos, Jesús se las explicó, como les estuve explicando yo el día de ayer. Y cuando llegaron a la aldea de Emaús, a donde iban, Jesús hizo como que iba de lejos, más lejos, y ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, Jesús. Ya se hace tarde, el día declinado, esto ya fue en la tarde del domingo. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y lo bendijo y les dio, como lo había hecho la noche del jueves. Entonces, dice la Escritura, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero en ese momento desapareció de su vista y se decían el uno al otro. Entonces, ya que reconocieron que era Jesús el que había estado con ellos: oh, no ardía tu corazón como ardía el mío mientras nos hablaba en el camino, mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras. Y levantándose de la mesa, regresaron a Jerusalén, los 10 kilómetros de camino montaña arriba a Jerusalén. Yo creo que la subieron corriendo. Hallaron a los otros discípulos reunidos y a los que estaban con ellos y les dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y se apareció a Simón. Estaban diciendo ahí y les contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces pues fue algo maravilloso, hermanos, el ver cómo los testimonios de resurrección estaban empezando a circular. Jesús empezaba a aparecérsele, se le apareció a María Magdalena, luego a las mujeres, luego a los apóstoles, luego a estos dos camino de Emaús. Después se aparece a los 11, posteriormente, después sin estar a 10, porque ya Judas se había ahorcado, no estaba presente Tomás. Después se aparece estando presente Tomás para que tenga la oportunidad de meter su mano en su dedo en su mano y su mano en su costado, para que entonces Tomás pudiera caer de rodillas frente a él y hacer esa declaración maravillosa: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijera entonces: porque me ves creíste, Tomás. Qué bienaventurados van a ser los que sin verme han creído. Y eso somos tú y yo, hermano, hermana, amigo, que sin verle físicamente creemos este testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar hablando de la forma también en que fueron testigos Pedro y Juan. Cuando las mujeres en esa hora de la mañana, a las 6 de la mañana, ya se dieron cuenta, Jesús se les apareció, vieron al ángel, Jesús no está aquí, y fueron entonces, donde estaban, la casa donde estaban reunidos, Pedro sale corriendo y sale también Juan detrás de él. Juan era más joven y le ganó la carrera. Y cuando llega Juan al sepulcro, dice la Escritura, porque corrían los dos juntos, pero el discípulo Juan corría más a prisa que Pedro, estaba más chamaco, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, se asomó a la tumba, vio los lienzos puestos, pero no se atrevió a entrar y cayó de rodillas postrado.
Luego llegó Simón detrás de él. Él sí entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos ahí, vio el sudario que estaba sobre la cabeza, debidamente acomodado junto con los lienzos, pero sin nadie envuelto. Estaba en un lugar aparte ese lienzo. Entonces ya entró Juan, el que había llegado primero, y vio y creyó, porque en ese momento, dice, no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero entonces los discípulos volvieron, dice, a sus casas contentos, porque ya ellos habían determinado, ya habían estado platicando, pues yo me voy a ir a pescar con mis hermanos, decía Pedro, pero yo voy a volver a pedir trabajo en los impuestos, decía Mateo, y estaban viendo cómo reorganizar sus vidas sin Jesús. Pero cuando Jesús entonces resucita, sus vidas cobran nuevamente sentido. Algo maravilloso que también sucedió es que cuando Jesús, después de haber resucitado, después de aparecerse a mucha gente, cuando estaban ya después de la resurrección, muchísimas apariciones. Tal vez una de las más loables también es cuando Jesús se aparece a Pedro. Los pescadores en el mar de Galilea ya estaban en el mar de Galilea, como les dijo que se iba a aparecer en aquel lugar, y después de que poco antes de darles la gran comisión, entonces Jesús habla con Pedro, porque les estaba preparando allá un pescadito, ¿verdad? Les estaba preparando un guiso a la orilla de la playa del mar de Galilea. Ahí dice la escritura que había solamente 7 allá junto al mar de Galilea, y estaban pescando y no podían pescar, es decir, habían intentado pescar, esto ya fue días posteriores, y les gritó de allá y habían pasado toda la noche, como una historia que ya se había repetido anteriormente, y de la orilla de la playa les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces echaron y ya no podían sacar la red de la multitud de peces. Juan capítulo 21, 6 habla sobre esto. Y el discípulo Juan, a quien amaba a Jesús, dice, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo, andaban pescando, se echó al mar, se fue nadando, estaba como a 100 metros de la playa, ¿verdad? Mientras dejó a los demás, ahí le dejo los pescados. Y entonces cuando llegaron a la tierra, Jesús tenía puesto allá unas brasas, ya tenía un pan y tenía un pescado sobre las brasas, y luego le dijo, traigan de los pescados que trajeron ahora. Entonces ya le dijo, vengan y coman. Era la tercera vez que Jesús se aparecía. Pero entonces ya Jesús le llama a Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le dice, apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondo, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y te ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Y esto le dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Hay muchas cosas que podemos decir de esto, pero solamente quiero hacer hincapié en algo. Jesús resucitó, pero para resucitar tuvo primero que morir. Y Jesús le dijo a Pedro, sígueme, sabiendo que el decirle el segundo llamado de Pedro
del Señor a Pedro. El primero se le había hecho allá en la barca cuando estaba en la casa de su padre. Y entonces cuando le dijo, serás pescadores de hombres, pero ahora le dice un segundo llamado, sígueme. Y es ese llamado, ese segundo llamado cuando el Señor, ya después de estar en su redil, después de estar en su camino, después de haberle conocido, nos encontramos con que la vida cristiana no es fácil, con que la vida cristiana implica sacrificio, que la vida cristiana implica estar dispuestos a dar nuestra vida por causa del Señor. Y entonces el Señor nos hace ese llamado ahora que ha resucitado. Hijo, sígueme. Y tú y yo tendremos que dar respuesta a esto. Estamos pasando momentos difíciles a nivel mundial. Decíamos, ahora el Señor nos ha dado un remanso de paz para meditar en esto, pero luego van a venir más dificultades. Esto es principio de dolores apenas. Y el Señor va a necesitar discípulos que verdaderamente le estemos siguiendo a una causa de nuestra propia vida. Y si esta pequeña tribulación que estamos viviendo es suficiente para apartarnos del Señor, entonces no somos dignos de ser llamados sus hijos. Pero si somos capaces no solo de resistir esto y permanecer fieles a Él, sino que le decimos, Señor, te vamos a seguir incluso hasta la muerte, entonces estaremos probando nuestro verdadero discipulado y probando que Jesús resucitó también en nuestros corazones. Así es que, hermano, hermana, amigo, celebremos la resurrección de Cristo. Vamos a orar en este momento y le vamos a pedir a Dios que esta palabra llegue a tu corazón, llegue a nuestras vidas, que podamos, aquilatar este gran milagro de la resurrección, que podamos decirle, Señor, gracias, porque no solamente resucitaste un día, ahora me das la esperanza de vida eterna a mí y a todos los que creamos en ti, Señor. Ahora tengo la certeza que no dejarás mi alma en el Seol. Me vas a resucitar, Señor, me vas a levantar en aquel día porque creímos en ti. Tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas y tú, Señor, nos los estás demostrando. Oremos, iglesia. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, en esta hora, porque podemos celebrar, Señor, que tú vives y reinas, que tú te levantaste de entre los muertos, que la muerte no te pudo retener, Señor, que el infierno, el Hades y el mismo diablo no te pudieron retener, Señor, sino que descendiste al mismo Seol, al mismo Hades, Señor, para vencer al que tenía el imperio sobre la muerte. Le arrebataste, Señor, las llaves del Hades y de la muerte para darnos la victoria, para asegurarnos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Y un día, Señor, como tú resucitaste, nosotros también nos vamos a levantar del polvo de la muerte, porque tú eres nuestro Dios, porque tú lo has prometido, Señor, porque tú cumpliste cabalmente el propósito de Dios en tu vida y ahora nos das la esperanza bienaventurada de vida eterna. Sí, Cristo Jesús no está muerto, tenemos un Dios vivo, Cristo ha resucitado y celebramos tu victoria, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tus vestidos repartieron. Jesús, Rey de los judíos, te proclamaron, lastimando tu corazón. A gran voz clamaba, preguntando, ¿dónde estás? El hijo dijo a su padre, reclamando, me has abandonado. No estás muerto, tú resucitaste, vives para
Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Eres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es su corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es su corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su vaca lleguen ya y que se ha pasado lista, quiero estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos, deseamos, hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga, hermanos. Y terminamos con el último texto de la Biblia que dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Siento fuego aquí en mi vida que no puedo parar, que quisiera detenerlo y no lo puedo evitar, que me cubre como un rayo toda mi iniquidad, que me lleva hasta las nubes y me hace volar. Este es el fuego que me hace volar, este es el fuego que me hace vibrar, este es el fuego que me ayuda a vencer, este es el fuego que me llena y purifica mi ser. Como los tres que en Babilonia no querían ceder al mandato que escuchaban que ordenaba un rey, a un horno los echaron sin tener compasión, pues pensaban que sus vidas iban a perecer. Cuando el horno fue abierto, qué sorpresa le dio, aún los tres estaban vivos